El silencio dentro de la capilla era casi insoportable. Solo el leve susurro de la ropa negra y los sollozos ahogados llenaban el aire. El aroma de los lirios blancos se mezclaba con el peso abrumador del duelo. Todos se habían reunido para despedir a un héroe. En el centro del pasillo, bajo los vitrales que proyectaban un pálido resplandor matutino, descansaba un ataúd de roble oscuro. Encima, yacía cuidadosamente doblada una bandera, símbolo de deber y sacrificio. Pero para quienes conocían a Elías Kalewa, nada de esto parecía justo. Había sobrevivido explosiones, emboscadas, noches gélidas en el desierto, solo para terminar aquí, sin vida, frío, sin una última despedida. Sus compañeros soldados permanecían en formación, con los rostros rígidos y las mandíbulas apretadas. Ninguno se atrevía a quebrarse, pero sus ojos delataban el dolor que cargaban. En la primera banca, una mujer de cabello castaño firmemente recogido apretaba un pañuelo húmedo entre sus dedos temblorosos. Margaret, la hermana de Elías, era la viva imagen del duelo. Pero nadie en esa sala sentía la pérdida más profundamente que Orión, el pastor alemán. El K9 permanecía en la entrada de la capilla, con su correa firmemente sujeta por el oficial que lo había traído. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si supiera que algo andaba terriblemente mal, pero sin entender por qué. Olfateó el aire, escaneó la habitación en busca de una señal, una respuesta. Pero en el momento en que sus profundos ojos marrones se posaron en el ataúd, algo dentro de él cambió. Orión se congeló. Sus orejas se alzaron y su mirada quedó fija en la inmóvil figura de Elías. Luego, sin previo aviso, hizo algo que nadie esperaba. Con un tirón desesperado, Orión se liberó del agarre del oficial. Sus uñas repiquetearon contra el suelo pulido mientras corría por el pasillo, su cuerpo tenso de urgencia. Antes de que alguien pudiera detenerlo, saltó. Unos jadeos ahogados se esparcieron por la capilla cuando Orión aterrizó dentro del ataúd. El impacto hizo que la bandera se moviera levemente y por un breve segundo, pareció que Elías podía despertar. Orión se acurrucó sobre el pecho de su soldado, olfateando frenéticamente, como si esperara una respuesta. Un gemido bajo y lastimero escapó de su garganta, cargado de desesperación, de pena. Luego apoyó la cabeza en el hombro de Elías y cerró los ojos. Ese fue el momento. Algo ocurrió, algo que hizo que todos en la capilla contuvieran la respiración, y lo que siguió no dejó a nadie con los ojos secos. Esto era solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a llegar a 100.000 suscriptores. Deja un me gusta y suscríbete ahora para ser parte de este hito. La capilla se sentía pesada con un silencio sofocante, el tipo de silencio que oprime el pecho y dificulta respirar. Orión permanecía sobre el cuerpo inmóvil de Elías, su cabeza descansando en el hombro del soldado, como si intentara despertarlo. Su cuerpo temblaba levemente, sus orejas se movían al ritmo de los sollozos apagados en la sala. Había sido entrenado para la guerra, para el peligro, para la obediencia. Pero nada lo había preparado para esto. Su compañero, su guía. Su mundo entero se había ido, y él no entendía por qué. Un llanto ahogado rompió el aire. Margaret, la hermana de Elías, se aferró al borde del banco como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados tras horas de llanto. A su alrededor, las filas de soldados permanecían inmóviles, con los uniformes impecables, las manos fuertemente entrelazadas. Habían luchado junto a Elías. Lo habían visto caminar por el infierno y regresar. Pero nada los había preparado para ver a Orión aferrado a su pecho, negándose a soltarlo. Uno de los oficiales dio un paso adelante, acercándose con cautela al collar de Orión, pero el perro emitió un gruñido profundo y de advertencia. No era agresivo, era protector. Desesperado. Su agarre sobre el uniforme de Elías se afianzó, sus uñas presionaron la tela como si quisiera anclarse al hombre que había sido su vida entera. El oficial vaciló, luego retiró la mano lentamente. Nadie en la sala tuvo el corazón para alejar a Orión. Déjenlo estar, dijo suavemente el capellán Reynolds. Su voz, aunque tranquila, cargaba el peso de la finalización. Está de duelo, igual que nosotros.
Margaret se secó las lágrimas con dedos temblorosos, su voz apenas un susurro. Él no lo entiende. Cree que Elías volverá. Las palabras flotaron en el aire, asfixiantes. Orión dejó escapar un pequeño quejido y empujó el brazo de Elías con su hocico, igual que solía hacerlo en el campo de batalla cuando su guía caía. Era una señal. «Levántate, soldado». Pero no hubo respuesta. Entonces, de repente, el cuerpo de Orión se tensó. Sus orejas se alzaron, su respiración se volvió superficial. Levantó levemente la cabeza, sus ojos oscuros se fijaron en algo a la distancia. Algo que nadie más podía ver. Un escalofrío recorrió la sala, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que los vellos en la nuca de Margaret se erizaran. Orión no solo estaba mirando. Estaba rastreando. Margaret tragó saliva con dificultad, miró al capellán y luego de vuelta a Orión. «¿Qué pasa, chico?», susurró, apenas audible. Pero Orión no respondió. No se movió. Solo siguió mirando. Y entonces, nada. Un frío silencio se asentó sobre la capilla. Orión permaneció inmóvil, su cuerpo tenso, las orejas erguidas. Sus profundos ojos marrones seguían fijos en algo que nadie más podía ver. El ambiente en la sala cambió. El dolor aún era palpable, pero ahora algo más se filtraba en el aire. Algo indescriptible. Margaret se limpió la cara llena de lágrimas y siguió la mirada de Orión. Pero allí no había nada. Solo el ataúd, la bandera, la luz parpadeante de las velas. Su pulso se aceleró. Los demás soldados intercambiaron miradas inquietas. Esto no era normal. Orión estaba altamente entrenado. No reaccionaría así a menos que hubiera algo ahí. El sargento Dwayne Carter, quien había servido con Elías en el extranjero, aclaró la garganta. «¿Qué está mirando?». Su voz era ronca, cargada con algo entre el miedo y la reverencia. Nadie respondió. El silencio se prolongó. Orión no parpadeó. Su respiración era estable, pero enfocada, como si estuviera siguiendo una presencia que nadie más podía percibir. Entonces, sin previo aviso, dejó escapar un leve gemido entrecortado. No era el lamento de antes. Esto era diferente. Sutil, inquisitivo. Su cola se movió, apenas perceptible. Levantó la cabeza un poco más, sus orejas temblaron levemente, como si escuchara algo lejano e inalcanzable. Y luego, se relajó. No por completo, pero lo suficiente para que los más cercanos lo notaran. La garganta de Margaret se tensó. Orión, susurró, dando un paso vacilante hacia él. Pero el perro no reaccionó. Era como si, por un momento, no estuviera allí. Como si estuviera en otro lugar por completo. Un lugar donde la tristeza no pesaba tanto. Un lugar más allá de esta sala, más allá del funeral, más allá de la muerte misma. El capellán inhaló bruscamente, sus manos apretando con fuerza la pequeña Biblia que sostenía. Su expresión era inescrutable, pero sus dedos temblaban ligeramente. A veces, dijo, su voz apenas un susurro, los perros ven lo que nosotros no podemos. Las palabras enviaron una oleada de inquietud a través de la sala. Algunos soldados se removieron en sus asientos. Otros permanecieron inmóviles, observando a Orión con una mezcla de curiosidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, Orión parpadeó y exhaló un profundo suspiro. Su cuerpo se relajó. Su cola se curvó suavemente a su lado. Giró la cabeza y miró el rostro de Elías una última vez antes de apoyarla sobre su pecho. La capilla quedó completamente en silencio, como si todos contuvieran la respiración, esperando que algo más sucediera. Pero no pasó nada. Margaret dejó escapar un suspiro tembloroso y dio un paso más cerca. Con cuidado, extendió la mano y pasó los dedos suavemente sobre el pelaje de Orión. Él no se inmutó. No resistió. Fuera lo que fuera que había visto, si es que había visto algo, se había desvanecido. Pero la sensación en la capilla, esa extraña e indescriptible carga en el aire, permanecía. Nadie se atrevió a mencionarlo.
La capilla seguía impregnada de un silencio pesado. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el aire se sentía distinto, más denso, cargado con algo invisible. Orión permanecía quieto, su cuerpo pegado al de Elías, su respiración lenta y profunda. Era como si, en ese momento, el peso del duelo se hubiera asentado completamente en él. Margaret se arrodilló junto al ataúd, sus dedos aún enredados en el pelaje de Orión. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Había pasado los últimos días tratando de aceptar que su hermano se había ido. Pero ahora, viendo a Orión, sintiendo su dolor, era como perder a Elías por segunda vez. Quería decirle que todo estaría bien, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Por qué? ¿Cómo podía prometer algo de lo que ni siquiera estaba segura? El sargento Carter aclaró la garganta, su voz tensa. Orión nunca ha actuado así antes. Su mirada pasó del perro al cuerpo inmóvil de Elías, su expresión oscurecida por la incertidumbre. Los demás soldados asintieron en silencio. Habían visto a Orión en combate, feroz, disciplinado, inquebrantable. Pero ahora lucía perdido. Derrotado. Era una imagen para la que ninguno de ellos estaba preparado. El capellán se removió incómodo en su asiento. Los perros no lloran como nosotros, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero sí entienden la pérdida. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la Biblia en su regazo. A veces, se aferran por más tiempo del que creemos posible. Su voz se apagó, su expresión era inescrutable. Entonces Orión se movió. Lentamente, casi con desgana, levantó la cabeza y miró el rostro de Elías. Dejó escapar un suave quejido y empujó la barbilla del soldado con su hocico. Una pausa, un momento de quietud. Y luego, en un solo movimiento, se enderezó y se sentó. Sentado erguido, con las orejas en alto, su postura alerta. El cambio fue sutil, pero inconfundible. Era como si, en ese momento, Orión estuviera esperando algo. Una orden. Un permiso para dejar su puesto. El aliento de Margaret se atascó en su garganta. Giró la cabeza hacia el capellán, su voz apenas un susurro. Está. No pudo terminar la frase, pero el capellán entendió. Exhaló lentamente, su mirada suavizándose mientras observaba a Orión. Y entonces, con una voz firme y serena, dijo las palabras que nadie más se atrevía a pronunciar. Descansa, soldado. Las orejas de Orión se movieron ligeramente. Su mirada permaneció fija en el rostro inmóvil de Elías durante un largo y agonizante momento. Y luego, sus músculos se relajaron. Su cola se aflojó ligeramente. Su respiración se hizo más pausada. Era como si, finalmente, hubiera recibido la orden que necesitaba para dejarlo ir. Margaret se secó los ojos, reprimiendo un sollozo. Los soldados en la sala permanecieron en silencio, observando mientras Orión, con una infinita ternura, bajaba la cabeza por última vez. Esta vez, no estaba esperando a que Elías despertara. Estaba diciendo adiós. El peso en la capilla era insoportable. Cada persona en la sala lo sentía. Algo más profundo que el dolor, más pesado que la tristeza. Era el momento antes del adiós. Ese tipo de silencio que se alarga, eterno, como si el tiempo mismo se ralentizara en señal de respeto. Orión, antes rígido con resistencia, ahora yacía quieto, su cabeza apoyada contra el pecho de Elías. Su cuerpo se había relajado, pero sus ojos permanecían abiertos, observando. Margaret se sentó junto al ataúd, sus manos aún enterradas en el pelaje de Orión. Sus lágrimas habían cesado, pero solo porque ya no le quedaban más por derramar. Toda su vida había creído que la muerte era el final. Que cuando alguien se iba, simplemente desaparecía. Pero al ver la silenciosa y constante devoción de Orión, se preguntó si tal vez estaba equivocada. Tal vez el amor, el verdadero amor inquebrantable, no desaparecía. Tal vez persistía, negándose a ser borrado. El sargento Carter, de pie a unos metros de distancia, exhaló profundamente. Había visto hombres quebrarse en batalla, había visto soldados colapsar bajo el peso de la pérdida.
Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto. Su garganta se cerró mientras daba un paso adelante y colocaba una mano firme sobre el lomo de Orión. El perro no se inmutó. Solo respiraba lenta y profundamente, como si saboreara cada último segundo junto a su compañero caído. El capellán, con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos, habló en voz baja. El trabajo de Orión era proteger a Elías, murmuró. Y ahora se está asegurando de que llegue a casa sano y salvo. Margaret mordió su labio, asintiendo, pero su corazón se encogió ante la verdad en esas palabras. Orión había estado al lado de Elías en la guerra, en el peligro, en cada momento imposible. Y ahora se negaba a dejarlo. Incluso en la muerte. El oficial que había llevado a Orión vaciló por un momento y luego tomó una respiración profunda. Lentamente, con suavidad, extendió la mano hacia el collar del perro. «Vamos, amigo», susurró. «Es hora». Por un momento, pareció que Orión no se movería. Permaneció allí, presionado contra Elías, su cuerpo congelado, como si de alguna manera pudiera aferrarse un poco más. Entonces, como si de repente sintiera lo inevitable, dejó escapar un suspiro largo y profundo. Sus orejas se movieron ligeramente, su cola hizo un débil gesto. Y finalmente, se movió. Margaret sintió cómo su respiración se detenía cuando Orión levantó la cabeza. Sus ojos se posaron en el rostro de Elías, observándolo, recordándolo. Luego, con un último empujón contra el pecho de su soldado, dio un paso atrás. El movimiento fue lento, renuente, pero deliberado. No lo estaban alejando. Él estaba eligiendo dejarlo ir. La capilla permaneció en silencio mientras Orión bajaba del ataúd. Los soldados se enderezaron. Margaret presionó una mano temblorosa contra sus labios. Incluso el capellán inclinó la cabeza y susurró una oración en voz baja. Orión se sentó al pie del ataúd, su postura aún orgullosa, aún fuerte. Pero había algo diferente en él ahora. Ya no estaba esperando. Ya no estaba buscando. Simplemente estaba allí, honrando al hombre que había sido su compañero, su protector, su todo. Y así, el momento que todos temían finalmente había llegado. El funeral debía comenzar. Orión demostró que el verdadero amor nunca muere. ¿Crees que el vínculo entre humanos y animales va más allá de la vida? Cuéntamelo en los comentarios. Las puertas de la capilla crujieron al abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío. El cambio de temperatura hizo que un escalofrío recorriera la sala, pero nadie se movió. El momento había llegado. El funeral estaba a punto de comenzar. Y pronto, Elías Kalegwa sería puesto a descansar. Margaret enderezó la espalda y secó las últimas lágrimas de su rostro. Su hermano había sido muchas cosas. Un soldado, un protector, un amigo. Pero, sobre todo, había sido suyo. El dolor en su pecho era insoportable. Pero cuando miró a Orión, ahora sentado tranquilamente al pie del ataúd, encontró la fuerza para respirar. Él no era solo el compañero de Elías. Era familia. Y ahora, él también estaba de luto. El capellán aclaró la garganta y dio un paso al frente. Su voz, firme pero llena de emoción, resonó en la capilla. Hoy nos reunimos no solo para honrar el servicio del sargento Elías Kalegwa, sino para recordar al hombre. Hizo una pausa, mirando la bandera doblada sobre el ataúd. Él fue valiente, leal y, sobre todo, desinteresado. Su mirada recorrió a los soldados en la sala. Dio su vida por los demás. No porque tenía que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Los soldados presentes se mantuvieron firmes, su disciplina inquebrantable. Pero sus rostros contaban una historia diferente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, sus mandíbulas apretadas con fuerza. Habían luchado junto a Elías. Lo habían visto arriesgarlo todo sin dudarlo. Y ahora, tenían que decirle adiós. Entonces, el sonido de botas resonó contra el suelo pulido. La guardia de honor avanzó, sus movimientos precisos y controlados. Con lentitud y cuidado deliberado, extendieron las manos hacia la bandera que cubría el ataúd de Elías.
Los pliegues nítidos, la precisión silenciosa. Era un ritual que habían realizado incontables veces. Pero hoy, se sentía diferente. Él no era solo otro soldado caído. Él era suyo. Cuando la bandera fue levantada, Orión dejó escapar un leve gemido. Fue apenas audible, pero envió un escalofrío por la sala. Margaret inhaló bruscamente, sus dedos aferrándose a la tela de su vestido. Él lo sabía. Lo sabía. Uno de los oficiales se arrodilló frente a Margaret, sosteniendo la bandera doblada en sus manos enguantadas. Su voz fue firme, pero gentil. En nombre del presidente de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos y una nación agradecida, por favor acepte esta bandera como símbolo de nuestro reconocimiento por el honorable y fiel servicio de su ser querido. Margaret extendió las manos temblorosas y abrazó la bandera contra su pecho. Era pesada, no en peso, sino en significado. Un último regalo. Un último adiós. Entonces, sonó el primer disparo. La salva de 21 cañonazos rompió el silencio, cada explosión cortando el aire como un latido. Los soldados en el exterior dispararon en perfecta sincronización, sus movimientos precisos, sus rostros inescrutables. Margaret se estremeció con cada disparo. Pero Orión no se movió. Se mantuvo perfectamente quieto, su mirada fija en el ataúd, sus orejas en alto. No se estremeció. No gimió. Simplemente observó, como si estuviera montando guardia una última vez. Entonces, llegó el sonido que lo rompió todo. Una única y escalofriante nota. El trompetista levantó su instrumento, lo presionó contra sus labios y comenzó a tocar taps. La melodía se extendió por la capilla, lenta y dolorosa, cada nota hundiéndose en lo más profundo de quienes la escuchaban. Orión bajó la cabeza. Sus orejas cayeron. Su cuerpo, antes tenso, pareció desinflarse mientras la canción llegaba a su último acorde. El último sonido se desvaneció en el silencio. Y en ese momento, Orión hizo algo que nadie esperaba. Se acostó junto al ataúd, presionando su cuerpo contra el lugar donde descansaba Elías. Y dejó escapar un suspiro profundo y pesado, no de tristeza, sino de aceptación. Los ecos finales de Tap se disolvieron en el aire frío, dejando tras de sí un silencio tan profundo que resultaba asfixiante. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso el viento afuera se había silenciado, como si el mundo entero se hubiera detenido para llorar la pérdida del sargento Elías Kalewa. Orión permaneció acostado junto al ataúd, su cuerpo presionado contra él como si se negara a soltarlo. Su respiración ahora era estable, más tranquila que antes, pero sus ojos reflejaban una tristeza distante. Había sido entrenado para luchar, para proteger, para nunca abandonar a su guía. Y, sin embargo, por primera vez, no tenía órdenes que seguir, ni misión que cumplir. Solo un vacío que se extendía sin fin ante él. Margaret se sentó con la bandera doblada apretada contra su pecho. Todavía retenía el calor del soldado que se la había entregado, pero incluso ese calor comenzaba a desvanecerse. Sus dedos temblaban mientras trazaba los pliegues perfectamente prensados, su garganta se cerraba con el peso de la realidad. Elías realmente se había ido. No había despertar de esto. No habría llamadas telefónicas, ni cartas desde el servicio. Solo esta bandera, este funeral y la insoportable ausencia de su hermano. El sargento Carter dio un paso adelante, su voz, normalmente firme, ahora teñida de dolor. «Deberíamos llevar a Orión afuera», murmuró, mirando al capellán. «El servicio está por terminar». Margaret dirigió su mirada a Orión. No se había movido desde que Taps terminó, su cuerpo aún acurrucado protectoramente junto al ataúd. Con suavidad, extendió la mano y pasó los dedos por su pelaje. Orión, susurró, su voz apenas un aliento. El perro no reaccionó. Carter se arrodilló a su lado, moviéndose con lentitud, con cautela. «Vamos, amigo», dijo en voz baja. «Es hora de irnos». Orión finalmente se movió, pero no fue un acto de obediencia. Fue de resistencia. Lentamente, con esfuerzo,
levantó la cabeza, sus orejas se movieron hacia atrás como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego, después de un último roce con su hocico contra el ataúd, se puso de pie. Un suspiro de alivio recorrió la capilla. Pero entonces, Orión hizo algo que hizo que el corazón de Margaret se detuviera. Se alejó del ataúd con 3 pasos lentos. Luego, de repente, giró la cabeza. Sus orejas se alzaron, su cola se movió solo una vez, como si hubiera visto algo, como si alguien hubiera llamado su nombre. El aliento de Margaret se atoró en su garganta. Carter frunció el ceño. El capellán susurró una oración en voz baja. Orión se quedó allí un segundo más, sus profundos ojos marrones fijos en algo invisible. Y luego, tan rápido como el momento llegó, desapareció. Bajó la cabeza, su cuerpo finalmente aceptando el peso de la despedida, y caminó hacia las puertas de la capilla. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque, por un breve instante, juraría que Orión había estado mirando a Elías. Las puertas de la capilla crujieron al abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Orión avanzó lentamente, sus patas no hicieron sonido alguno contra el suelo pulido. El momento en que cruzó el umbral, un escalofrío recorrió la espalda de Margaret. El peso de la ceremonia, la pérdida, la finalidad de todo la oprimieron. Pero algo más flotaba en el aire, algo que no podía explicar. Apretó la bandera doblada contra su pecho, observando cómo Orión se detenía justo afuera de la capilla. Giró ligeramente la cabeza, echando un vistazo por encima del hombro. No a la gente. No al ataúd. A un espacio vacío cerca del altar. Sus orejas se movieron. Su postura se tensó. Fue breve, casi imperceptible. Pero Margaret lo vio. Y supo que el sargento Carter también lo había notado. Él inhaló bruscamente, mirando entre Orión y el espacio silencioso al que había estado mirando. «¿Viste eso, verdad?», murmuró. Margaret solo asintió, incapaz de hablar. El capellán, que había permanecido en silencio desde Taps, finalmente rompió el mutismo. «A veces», murmuró, con la voz solemne, «el amor no se va tan fácilmente». Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Margaret. Nunca había sido de las que creían en espíritus, en cosas más allá de este mundo. Pero la forma en que Orión había mirado hacia atrás, la forma en que su cola se movió solo un poco, como si reconociera a alguien, la inquietó. Afuera, la procesión fúnebre esperaba. Los soldados estaban en formación perfecta, sus rostros serenos, sus manos entrelazadas a la espalda. El coche fúnebre brillaba bajo el sol de la tarde, listo para llevar a Elías a su lugar de descanso final. Era hora. El mundo seguía avanzando. Pero Orión permaneció congelado en la puerta. Sus profundos ojos marrones seguían fijos en el espacio vacío dentro de la capilla. Y Margaret juró que vio algo brillar en ellos. ¿Reconocimiento? ¿Anhelo? ¿O quizás, paz? Entonces, con una última inhalación lenta, Orión bajó la cabeza y dio un paso hacia la luz del sol. Margaret lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía lo que acababa de presenciar. Tal vez era nada. Tal vez solo era el dolor jugando con su mente. O tal vez Elías nunca se había ido realmente. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el cementerio. La bandera doblada en los brazos de Margaret se sentía más pesada con cada paso, como si el peso de la ausencia de Elías se estuviera asentando en sus huesos. La guardia de honor permanecía en formación silenciosa, su presencia un solemne recordatorio del deber y el sacrificio que los había llevado hasta aquí. Orión caminaba a su lado, sus movimientos lentos pero firmes. Su habitual estado de alerta estaba atenuado, sus orejas ligeramente bajas, su cola inmóvil. Había seguido a Elías a través de zonas de guerra, a través del caos, a través del peligro. Y ahora, lo seguía una última vez. El ataúd fue colocado con precisión sobre la tumba abierta, y el capellán dio un paso adelante. Su voz era firme a pesar de la tristeza que llenaba el aire. El sargento Elías Calewa dedicó su vida al servicio. A su país. A sus compañeros soldados.
y al vínculo que nunca podrá romperse entre un hombre y su compañero K9. Hizo una pausa, su mirada suavizándose al posar sus ojos en Orión. Incluso ahora, ese vínculo permanecía. Margaret sintió su garganta cerrarse. Los soldados a su alrededor seguían inmóviles, pero el dolor en el aire era palpable. Carter permanecía con las manos entrelazadas frente a él, la mandíbula apretada, la mirada fija en el ataúd. No importaba cuántas veces hubieran asistido a funerales como este, nunca se volvía más fácil. Entonces, Orión hizo algo que le cortó la respiración a Margaret. Dio un paso adelante, acercándose al ataúd. Su nariz se movió ligeramente mientras olfateaba la madera pulida. Sus ojos se llenaron de algo más profundo que la tristeza. Comprensión. Dejó escapar un largo suspiro y luego enderezó su postura, alto, orgulloso. Y entonces, con una precisión deliberada, levantó su pata y la colocó suavemente sobre el ataúd. El cementerio quedó en completo silencio. Los soldados, que hasta ese momento habían mantenido la compostura, se limpiaron los ojos. Margaret apretó los labios para evitar quebrarse. Carter giró la cabeza levemente, tomando aire de manera inestable. Incluso el capellán dudó, como si le diera a aquel momento el respeto que merecía. Orión permaneció allí por un largo instante, inmóvil. No era una súplica. No era un llanto. Era un último acto de lealtad. Una última misión. Una última promesa. Luego, tan silenciosamente como había avanzado, Orión bajó la pata y retrocedió. Se sentó a los pies de Margaret, con la cabeza en alto, su cuerpo firme. Había cumplido con su deber. Había dicho su despedida. Margaret bajó la mano y pasó sus dedos por su pelaje. Su voz fue apenas un susurro. Buen chico. El viento sopló suavemente, agitando la hierba, llevando consigo los ecos de una vida bien vivida. Y en ese instante, Margaret juró que sintió algo. Algo cálido, algo familiar. Una presencia, solo por un segundo, de pie junto a ellos. Pero cuando levantó la vista, no había nada. Nada más que el sonido de la bandera siendo entregada a una hermana en duelo. Nada más que la silenciosa fortaleza de un perro que acababa de perder a su mejor amigo. Nada más que la certeza de que algunos lazos nunca se rompen realmente. El funeral había terminado. Los soldados habían dado su último saludo. La bandera había sido doblada con precisión y entregada con solemnidad. El sonido de botas alejándose del cementerio resonó en la luz menguante, dejando atrás solo a Margaret, a Orión, y el peso de un final para el que nunca estarían listos. Margaret permaneció inmóvil, mirando el fresco montículo de tierra donde ahora descansaba su hermano. El mundo se sentía más silencioso. Más vacío. Sabía que este momento llegaría, pero nada la había preparado para lo definitivo que se sentía. A su lado, Orión se sentó sin moverse, su mirada fija en la lápida, como si esperara una última orden. Se arrodilló junto a él, deslizando sus dedos por su pelaje. Él no volverá, chico, susurró, con la voz quebrada. Sé que no lo entiendes. Pero... Se detuvo, su garganta se apretó. ¿Acaso ella lo entendía? ¿Alguien lo hacía? Orión dejó escapar una respiración lenta, su cuerpo finalmente comenzando a relajarse. El dolor aún estaba ahí, pesado y profundo, pero algo en él había cambiado. Ya no buscaba. Ya no esperaba. Solo recordaba. Margaret cerró los ojos por un momento, escuchando el viento agitar los árboles. Pensó en Elías. Su risa, su terquedad. La manera en que siempre la había hecho sentir segura, sin importar qué tan lejos estuviera. Pensó en la forma en que Orión había mirado dentro de la capilla, en cómo había permanecido junto al ataúd, en cómo había colocado su pata con tanta suavidad, con tanta intención, como si dijera: estuve aquí. Fui tuyo. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez, no era solo por tristeza. Era por algo más. Algo más ligero. Tal vez, el amor no termina, ni siquiera en la muerte. Tal vez, algunas almas se quedan cerca. Vigilando.
protegiendo, esperando. De repente, Orión levantó la cabeza, sus orejas se movieron. Por un breve instante, miró el espacio vacío junto a la tumba de Elías. Su cola se agitó levemente, casi imperceptible. Y luego, se dio la vuelta, poniéndose de pie con paso firme. Margaret dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Vamos, chico», dijo, dándole una suave palmada. «Vamos a casa». Orión dudó solo un segundo antes de seguirla. Sus pasos eran más ligeros ahora. Su cabeza estaba más alta. Había pasado toda su vida siguiendo a Elías. Y ahora, por primera vez, seguía adelante por su cuenta. Pero mientras se alejaban, Margaret juró que lo sintió de nuevo. Solo por un momento. Una presencia. Un calor. Un susurro silencioso. Invisible. Un adiós. O tal vez, solo tal vez, una promesa de que se volverían a encontrar. Algunos lazos nunca se rompen. La lealtad de Orión y el sacrificio de Elías vivirán para siempre. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta para honrar su conexión. Suscríbete para más historias poderosas y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un amor como este? Activa las notificaciones.